lo lograron. Así que gracias nuevamente. Queremos saludar especialmente a todas las empresas que en este momento son adheridos del Green Economy Service Colombia. Gracias por hacer parte de este webinar y pues por supuesto de poder retroalimentarnos sobre este tema que estamos tratando. Estábamos hablando efectivamente de economía circular, de su impacto en las organizaciones y cómo pues dentro del contenido que tenemos propuesto estábamos hablando de un panorama mundial, del panorama nacional, para efectivamente aterrizar como tal el concepto vigente de economía circular, sus principios y cómo esto se ve, digamos que en Colombia reconocido a través de nuestra legislación. Dentro de estábamos hablando específicamente, habíamos llegado ya al tema del panorama nacional, pero vamos a retomar muy rápidamente todo lo que tenía que ver con el panorama, pues con el panorama mundial. Les estaba contando que efectivamente nosotros dentro de este tema de esas políticas que nacionalmente se han adoptado, pues obedecemos o reconocemos efectivamente una realidad mundial y fue ese reconocimiento que se hizo en el marco del Pacto Verde Europeo al plan de acción el plan de acción y estrategia para la economía circular, un plan de acción que fue acogido por la Comisión Europea y frente al cual se exhorta, se busca que todos los países de la comunidad pues efectivamente tomen medidas adicionales frente al tema de el control de los residuos, de la cantidad de residuos que en este momento se están generando. La mayor propuesta que tiene este plan de acción apunta hacia el diseño de productos más sostenibles y la reducción de residuos, efectivamente hacia la disminución en la generación. ¿Y cómo se apunta a esa disminución en la generación? Generando empaques y productos que tengan diseños pues efectivamente sostenibles. Digamos que este plan fue acogido en el 2021 y el Parlamento votó en Europa hacia acoger este plan de acción para la economía circular. Estábamos hablando sobre cómo estaba el tema del reciclaje en el mundo y estábamos contando cómo a nivel mundial pues efectivamente estamos atrasados en Colombia. Hay países que reciclan y que tienen un nivel de reciclaje altísimo, digamos que envidiable, como Suiza, donde Suiza logra efectivamente pues reciclar el 100% de sus residuos, Suecia alcanza el 99%, Austria y Alemania están entre el 63% y el 62%, Bélgica alcanza el 58% y Países Bajos el 51%. Por supuesto, el nivel de generación de residuos en América Latina es muy alto y nivel de reciclaje en Colombia, pues la verdad es, ni siquiera estamos dentro de digamos que dentro de los rangos por la cantidad de residuos que se generan. Y en la cantidad de residuos, entre los tipos de residuos que se generan y las cantidades, pues por supuesto hay continentes como Asia, específicamente los países orientales y el Pacífico, que generan anualmente 468 millones de toneladas, una suma gigantesca, lo cual pues no es muy lejano a la gran cantidad que se genera, pues que estábamos hablando en América Latina y el Caribe, que alcanza los 231 millones de toneladas. Digamos que eso para que viéramos cómo nos ubiquemos en cómo está el panorama de generación de residuos a nivel mundial. Esta es una realidad que efectivamente nos impacta. Les había comentado que estas fotos no son en Colombia, pero pues sin embargo se evidencia el nivel de, pues la crisis que se genera por el nivel de contaminación. Aquí se evidencian pues residuos de polietileno, aquí vemos plástico, vemos cartón, y sobre todo la cercanía pues, con fuentes de agua. ¿Cuál es el panorama nacional? En ese punto nos encontramos en el panorama nacional. La verdad es que en el 2015, Colombia participó en la 21ª reunión de la Conferencia de las Partes, la COP21, que hace parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y dentro de esa participación y los compromisos que asumimos como país, nos comprometimos a reducir las emisiones de efecto invernadero en un 20%. Disminución que debe darse y que tiene que proyectarse de aquí al 2030. Es decir, se asumió un compromiso real y pues en este caso medible. De igual manera, pues Colombia hace parte de la OCDE y en el marco de este proceso que se ha desarrollado, ha asumido el compromiso de garantizar objetivos de desarrollo sostenible. Y se asumieron unas metas
con corte al mismo año, al 2030, en materia de, en este caso, de gestión frente al tema de los residuos sólidos. Es importante tener presente, frente a todo este tema que estamos tratando de economía circular, que ya vamos a ir cerrando el tema, la meta que se asumió en el numeral número 6. Se busca, y Colombia se comprometió a reducir el impacto ambiental negativo, pues un impacto ambiental per cápita, ¿no? Prestando atención a la gestión de los desechos, de los residuos municipales. Es decir, debemos apuntar a generar y a tener ciudades y comunidades sostenibles. Esa es la primera meta hacia la que apunta economía circular. La meta número 5 también en el marco de estos objetivos de desarrollo sostenible está buscando reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, aprovechamiento, tratamiento y reutilización. ¿Sí? De la mano efectivamente del objetivo 12, que es la producción y consumo responsable. Entonces, Colombia, ¿a qué está comprometido? Principalmente en dos temas. Uno, efectivamente debe buscar y apuntarle a ciudades y comunidades que sean sostenibles. ¿Cómo se van a garantizar comunidades sostenibles? Efectivamente, mejorando la gestión de los residuos y de los desechos en cada uno de los municipios. Y de otra parte, pues no solamente la gestión, sino que adicionalmente debe buscar la reducción y la prevención en todo lo que tiene que ver con la generación de residuos. Es decir, debe impulsar actividades tendientes a esto, efectivamente a garantizar tratamiento y aprovechamiento de los residuos. En ese marco, yo creo que ya estamos en condiciones de hablar de la Estrategia Nacional de Economía Circular. De la mano del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pues efectivamente Colombia, guiada por los 17 Objetivos de Transformación que tiene las Naciones Unidas, pues estamos de la mano, se están impulsando una Estrategia Nacional de Economía Circular, la famosísima ENEC. Dentro de estos objetivos, efectivamente, uno de los principales puntos a resaltar, si bien dentro de la estrategia tenemos, Colombia debe apuntar a el fin de la pobreza, hambre cero, debe buscar salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. Llevamos al punto número 6, agua limpia y saneamiento. Debemos resaltar efectivamente la producción y debemos buscar producción y consumo responsable, y así como acciones por el clima, como vida de ecosistemas y la vida de ecosistemas terrestres. Toda esta estrategia de economía circular, definida por el Ministerio de Ambiente, va de la mano a este desarrollo de esta política y apunta hacia estos objetivos como tal de desarrollo sostenible que encaminados con las necesidades que hemos evidenciado en materia de gestión en lo que tiene que ver con los desechos y con los residuos y el aprovechamiento que esto genera, nos llegan en este momento a ver cómo en Colombia estamos apuntando hacia superar el tema de economía lineal frente a buscar una economía circular. ¿Cuál era la economía lineal que teníamos antes? Sacábamos, utilizábamos, transformábamos y tirábamos. Es decir, no buscábamos garantizar el retorno efectivamente hacia el ambiente de lo que le estábamos sacando. Esa era la economía circular. Digamos que si pueden ver, como están viendo en este momento la diapositiva, este sistema lo que buscaba era extraíamos, producíamos, usábamos y tirábamos. En eso nos centrábamos. Y así estaba fundamentada la economía mundial. Sin embargo, hoy, al darle paso a la economía circular, ¿qué estamos buscando y hacia dónde estamos apuntando? Efectivamente, a tener la materia prima, a garantizar actividades de diseño, actividades de producción y reelaboración, a distribuir, a garantizar actividades que estén direccionadas hacia el consumo, utilización y reparación, a hacer actividades efectivamente de recogida y hacer actividades de reciclaje. Es decir, estoy garantizando el círculo como tal de la materia prima, ¿sí? De tal suerte que estamos actuando de una forma en la que estamos buscando que esa materia prima extienda efectivamente su vida útil y que busquemos alargarle la misma, cosa que antes pues no se estaba haciendo. Entonces,
¿A qué apunta? ¿Por qué es tan importante pensar en el impacto que tiene la economía circular en las organizaciones? Pues porque la economía circular es un modelo de producción, es un modelo productivo, es un modelo de consumo. ¿Y qué implica este modelo económico? Pues que voy a buscar reutilizar, voy a buscar reparar, voy a buscar renovar, voy a buscar reciclar materiales y productos que están existentes y voy a buscar que sea todas las veces que sea posible, buscándole crear pues un valor añadido. De esta forma, ¿qué voy a hacer? Garantizar que el ciclo de vida de los productos pues se extienda. En la práctica, ¿qué implica? Y eso lo analizamos y lo vemos, digamos que frente a cada proceso productivo, frente a cada empresa, pues implica reducir, buscar garantizar que estoy reduciendo los residuos al mínimo. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando un producto llega al final de su vida, sus materiales se mantienen dentro de la economía, pues siempre que sea posible. Esto puede ser, pues, una y otra vez y siempre que yo pueda crearle un valor adicional. Dentro de esta diapositiva les estoy compartiendo que también contrasta completamente este modelo económico de economía circular con el modelo económico de economía lineal, ¿sí? Que está basado únicamente en el concepto de usamos y tiramos, que requiere pues efectivamente grandes cantidades de materiales y pues genera mucha obsolescencia frente a lo que hemos venido hablando de la necesidad de reparar, reutilizar y sobre todo de permitirle retornar pues al ambiente lo que nos está utilizando, lo que nos está brindando. ¿Por qué es tan impactante este tema? Y por qué efectivamente debemos avanzar, digamos que como país, como empresa y pues, como personas hacia una economía circular. Porque efectivamente, ante tanto aumento de materias primas, pues vamos a generar escasez de los residuos, escasez de los recursos. Efectivamente, tendremos cada vez menos recursos a nuestra disposición. Si garantizamos alargar la vida útil, reutilizar y reparar, efectivamente vamos a permitir que las materias primas efectivamente pues aumenten. Adicionalmente, cuando cambiamos el proceso de economía circular, cuando nos impulsamos el tema de economía circular, pues y eso fue un análisis que hicieron dentro de la Unión Europea, donde muchos países dependen de otros para sus materias primas, pues efectivamente utilizarán efectivamente lo que les queda al final de esos residuos para garantizar vida útil y depender menos pues, de otras materias primas. Un punto que para nosotros es importantísimo y por el que impulsamos efectivamente el cambiar hacia la economía circular y no a la economía lineal que se manejaba antes, es el impacto que tiene, pues por supuesto, sobre el tema del clima. La extracción y el uso de materias primas, pues obviamente tienen importantes consecuencias pues, medioambientales. Se aumenta el consumo de energía, se aumenta el consumo de dióxido de carbono. Sin embargo, cuando buscamos economía circular, cuando apuntamos efectivamente al reuso y al aprovechamiento máximo de la materia prima, logramos reducir efectivamente las emisiones contaminantes. Digamos que es un punto súper importante. Estos son efectivamente los principios de la economía circular. La ecoconcepción considerar los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto desde su concepción. Por eso estamos hablando del tema de ecodiseño, ya podremos profundizar todo el tema. La ecología industrial y territorial, que es el establecimiento de un modo de organización industrial de gestión que garantice unos flujos de materiales, energía y servicios pues, óptimos. La economía de la funcionalidad es privilegiar el uso frente a la posesión y la venta de un servicio frente a la venta de un bien. Economía funcional. Este es un punto que siempre nos ha llamado mucho la atención porque es, digamos que desprendernos de algo o por lo que hemos venido manejando pues mucho tiempo antes y es hay que buscar tener y hay que buscar poseer algo y así tienen que ser todos los recursos que tengamos como empresa. Digamos que si logramos desarrollar en debida forma la economía de la funcionalidad, pues voy a garantizar el reuso, no solamente para mí y para mi proceso productivo pues como empresa, sino que adicionalmente podré garantizar que ese bien que yo ya utilicé, pues le sirva o a otra persona o a otra empresa en otro proceso productivo. Algo que también se impulsa dentro de esta economía circular es el tema del segundo uso y es
lograr y buscar impulsar, reintegrar en el ciclo económico aquellos productos que ya cumplieron sus necesidades iniciales al consumidor. Es decir, yo compré algo con determinado fin, yo utilicé en mi empresa esto para determinado fin, ya lo utilicé, pero es posible reintegrar al ciclo económico esto, pues lo debo buscar la forma, o reparándolo, o utilizándolo, como lo vamos a seguir viendo. También se busca dentro de la economía circular impulsar la reutilización, es decir, aquello que pueda funcionar transformándose en otro producto, pues buscar hacerlo, repararlo. Aquello que nos decían antes, si es lo que pueda, si algo es reparable, soluciónelo, no buscar tirarlo, no buscar pues que termine en el relleno, sino encontrar la segunda vida a aquellos productos que pueden estar pues estropeados o dañados o que en este momento no sirven. Un ejemplo que teníamos frente al tema de las reparaciones, muchas veces en la casa y en las empresas se tienen máquinas o se tienen electrodomésticos que efectivamente están fallando por algo. En muchas oportunidades se siente hay que comprar otro. No, la invitación es, ese vidrio que se le dañó a su reloj, cámbielo. Ese motor o ese pequeño daño que sufrió su motor, usted puede cambiarlo, repárelo. Y así efectivamente encontrará la segunda vida de este producto. Aprovechamiento. Ese es un tema en el que desde Green Economy Service Colombia pues trabajamos muchísimo, y es el tema de aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos. Muchas veces, en la mayoría de los casos, tenemos materiales que ya cumplieron su ciclo productivo o que efectivamente en otros procesos productivos, en otras empresas consideran ya son desechos. Okay. Listo, parece que ya logramos solucionar el tema de audio que teníamos. Gracias por la paciencia. Hemos tenido varios temas. Bueno, les estaba contando que efectivamente cuáles son los principios de economía circular, cómo pues estábamos retomando el tema de pues, los principios de acción, reparación, aprovechamiento, cómo efectivamente el tema de aprovechamiento es uno de los puntos en los que trabajamos como Green Economy Service, cómo buscamos efectivamente aprovechar aquellos residuos que ya han cumplido pues, su vida útil frente a otras empresas, y como uno de los principios de economía circular era la valoración, y era buscar aprovechar energéticamente pues, los residuos que no se puedan reciclar. Ya todos tienen el sonido perfecto, ¿cierto? Listo. Estábamos hablando de este tema, y era, bueno, ya sabemos, ya estamos efectivamente aterrizados, ya ubicados en el tema de Colombia y en los compromisos que tenemos en Colombia, cómo la legislación colombiana está impulsando, y obviamente es legislación que pues de obligatorio cumplimiento para nosotros, para las empresas. Existe, por supuesto, el Plan Nacional de Plásticos de un Solo Uso, está la resolución 668 del 2016, por la cual se regula el uso de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones, todo ese código de colores que pues, a los que estamos llamados a cumplir. La resolución 1407 del 2018, por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques. Esta resolución, que es la 1407 del 2018 y la 1342 del 2020, son las resoluciones a través de las cuales pues, Colombia está buscando específicamente apuntar al tema de economía circular. La resolución 2184 del 2019, que fue la que nos modificó lo que tiene que ver con el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones. La Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, la Estrategia Nacional de Economía Circular, de la que estamos hablando, y la resolución 1558 del 2019, que es la que prohíbe el ingreso de plásticos de un solo uso a las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Como ven, en materia de legislación y de impulso desde la legislación colombiana, pues se han dado herramientas buscando ¿qué? Pues apuntar hacia una economía circular y dejar de lado la economía lineal. ¿Cómo impacta esto en las organizaciones? ¿Cómo se ve efectivamente, cómo nos vemos obligados como empresas
efectivamente a articularnos frente a toda esta política. Uno, pues la resolución 1407 del 2018, que de la mano de todo lo que hemos venido diciendo frente al tema, oiga, desde el pacto, desde la Unión Europea, pues efectivamente se está impulsando el tema de hay que pensar en diseños de empaques, en diseños de empaques y de envases que efectivamente tengan, pues sean amigables con el ambiente. Así surge la 1407 del 2018. La normatividad que busca es optimizar el uso de aquellos materiales que nos van a servir para envases y empaques. En este caso, pues como empresa, se debió formular o se debe formular el plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques que fomente el aprovechamiento de estos residuos. ¿Este aprovechamiento en qué consiste? En contar con un proceso mediante el cual se recuperen los materiales por medio del reciclaje y la reutilización, con el fin de reincorporarlos nuevamente al proceso productivo. Esto cumple específicamente con los pilares de la economía circular, con la política como tal, a la que debemos adaptar, y como empresa, ¿cómo impacta? Pues efectivamente, todas aquellas empresas que estén en contacto con materiales y que en cuyo empaques estén en papel, plástico, cartón, vidrio, metal, pues deben contar con este plan de gestión ambiental y efectivamente deben fomentar el aprovechamiento de ese tipo de residuos. Es decir, apuntar efectivamente a este ciclo que permita alargar la vida útil de las materias primas. De la mano de esta 1407, pues está la 1342 del 2020, que amplía el plazo de presentación del plan de gestión de residuos, pues porque efectivamente pues, se nos unió el tema de la pandemia, incluyó un indicador importantísimo, que es el indicador de retornabilidad, le da mayores responsabilidades al consumidor final, es decir, ya no solamente somos las empresas las que estamos llamadas a cumplirlas, sino que efectivamente dentro de la obligación que tenemos debemos trabajar de la mano con la obligación con el consumidor final y pues por supuesto debemos trabajar con empresas transformadoras, es decir, empresas que garanticen efectivamente el aprovechamiento como tal de los residuos que estamos utilizando, de los residuos que estamos generando. Como ven, el impacto en las organizaciones por ese tema de economías, por este modelo económico de economía circular es amplio. La normatividad colombiana nos exige, a la par de esta 1407, pues cumplir con todo el tema de código de colores, darle estricto cumplimiento a todo lo que tiene que ver con ser mucho más, digamos que, estudiosos del tipo de materiales que estamos utilizando dentro de los empaques y los envases y efectivamente acudir a mucha mayor responsabilidad frente a la materia prima que utilizamos y garantizar ese aprovechamiento. Así, efectivamente, en todo este tema de economía circular, pues se nos proponen diferentes modelos de negocios que efectivamente impactan en cada una de las empresas, impactan en las organizaciones y que pues en este momento pues podríamos mirar cómo nos sirve esto, cómo lo adaptamos frente a cada proceso productivo. Hay un modelo de negocio economía circular que nos invita al modelo de valoración de residuos. Hay un principio que nosotros manejamos y que se tiene presente y es que todo junto, todo mezclado es basura, pero separado se puede volver un recurso. En este caso, hacia eso apunta el tema de valoración de residuos, es residuos utilizados que se le pueden dar aplicaciones diferentes, es decir, hablar de reciclaje, cómo reciclar envases y empaques, cómo buscar el compostaje de los residuos. ¿Sí? Este es digamos que uno de los modelos de negocio que más se utilizan. Otro, pues es los modelos circulares, los materiales utilizándose, pero pues en la misma aplicación. El reuso del agua tratada, se crean dentro de las empresas, es importante buscar dentro de las empresas mecanismos que pues permitan el reuso, por ejemplo, del agua tratada, o los escombros que después puedan ser recuperados y se conviertan en gramas. Adicionalmente, un modelo de negocio importantísimo que se tiene dentro de la vida útil, es buscar extender la vida útil pues, de los procesos y de los productos. Es decir, buscar envases retornables, buscar energías renovables, así se extiende la vida útil de cada uno de los productos y ¿qué se garantiza? Pues obviamente un menor impacto frente a lo que estamos tratando. De otra parte, pues obviamente modelos de productos como servicios.
que era lo que estábamos hablando como uno de los pilares de la economía circular, es servicios ofrecidos para compartir productos entre usuarios. Es decir, oiga, es importante garantizar el reuso. Si esta máquina, si este equipo me sirvió a mí y de la misma manera le puede servir a otros, pues yo puedo venderlo o garantizar su reuso. O efectivamente, pues un ejemplo que nosotros siempre manejamos es en el tema de los servicios de refrigeración, y es garantizar pues alargar esta vida en la medida en la que yo estoy compartiendo, y no estoy diciendo ni estoy obligando efectivamente a que tenga que tener un producto con las mismas características que haga exactamente lo mismo. Este es el principal impacto que tiene frente al tema de las organizaciones, todo lo que tiene que ver con economía circular. Sin embargo, claramente el tema de economía circular y su impacto específico frente a cada tipo de empresa, pues tenemos que aterrizarlo en función a lo que cada empresa y cada proceso productivo pues utiliza y necesita. Hoy, en este momento, pues por supuesto no es lo mismo lo que genera un proceso productivo encargado de generar energía eléctrica al proceso productivo de aquellas empresas que se dedican o que hacen parte de la industria láctea, o aquellas empresas que generan pues todo este tipo de maquinaria o de elementos o de productos pues, tecnológicos. Es decir, este modelo de negocio debemos aterrizarlo en función de las realidades, garantizando por encima de todo el mayor aprovechamiento de las materias primas. Nos dicen que es el momento para recibir preguntas, que tenemos varias preguntas. Estábamos hablando de las preguntas, hemos recibido varias preguntas en el chat. Una pregunta decía, entonces, estábamos hablando del tema de cómo implementar el reciclaje en su organización. Dentro de la organización, específicamente, pues claro, uno de los mayores digamos que inquietudes que surgen es, bueno, después de todas estas herramientas, ¿cómo podría aterrizar yo esto específicamente a mi proceso operativo? Nosotros digo Green Economy Service Colombia, estamos desarrollando efectivamente un programa que nos permita darle digamos que ya aterrizado frente a cada proceso productivo, frente a cada empresa, cuáles son las particularidades que les permitirán a cada organización pues aterrizar ese proceso de reciclaje. Digamos que hay puntos muy sencillos, por supuesto siempre cumpliendo con la normatividad, y específicamente ese es uno de los temas que queremos tratar más adelante, y es todo lo que tiene que ver con qué herramientas efectivamente debemos utilizar para implementar esos procesos de reciclaje. Claro que sí, que desde nosotros pues obviamente podemos colaborarles. Hay una segunda pregunta que entonces, la responsabilidad extendida del productor está relacionada con la 1407 del 2018. Claro que sí, Pilar. Sí. Justamente con este modelo económico surge la responsabilidad para nosotros, desde las empresas, para hacer, digamos que para valorar efectivamente cómo podemos, desde el diseño, generar soluciones eco para los empaques, para los envases, para todo el que tiene que ver con el acompañamiento de los procesos de protección del agua, de todos los recursos que necesitamos pues, dentro de los procesos productivos. De acuerdo con la 1407 y de la mano de toda esta economía circular, como productores, es decir, como empresa, tenemos ahora la responsabilidad de generar diseños eco. Efectivamente, hacer un ecodiseño frente a todo este proceso, a todos los empaques y los envases. También desde el Green Economy Service Colombia estamos generando pues ese tipo de procesos, ese tipo de acompañamientos, y efectivamente nosotros, pues como colectivo ambiental reconocido para el cumplimiento de esta 1407, durante todo el año pasado y justamente con lo que sigue aquí hasta el 2030, hemos desarrollado programas que garantizan el cumplimiento de empaques y empaques pues efectivamente ecosostenibles. Nos dicen efectivamente que cómo, no entiendo esta pregunta. Nos dicen efectivamente que cómo, ok, vale. Nos dicen efectivamente que cómo se puede minimizar efectivamente todo ese proceso de manufactura que viene del exterior y que llega absolutamente pues empacada y embalada con muchísimas cosas. Pues mira, en este caso nos preguntan,
¿Cómo podemos minimizar cuando soy yo el que está importando? Sí, que a la hora de importar, pues esto llega, por supuesto, el residuo llega acá, el empaque llega acá. Pues dentro de los procesos en los que se pueden hacer acompañamiento, pues por supuesto está todo el proceso de importación, de garantizar, pues minimizar pues ese impacto. Sin embargo, claro que sí, hay residuos adicionales como cartón, como plástico, pues en este caso como polietileno, donde podemos es buscar garantizarles el aprovechamiento de esa gran cantidad. En este caso me dicen que es de la industria, de la industria del papel. Sí, efectivamente a todo ese empaque que se trae, todo ese vinil, todo ese plástico, todo ese cartón en el que vienen envueltos, me imagino que determinados insumos, pues puede dárseles, puede alargarse la vida útil garantizando pues un aprovechamiento pues adicional. Claro. Otra pregunta tiene que ver con el tema del plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques. Sí, efectivamente en Colombia como estábamos hablando, el plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques es una normatividad, es una legislación que debe cumplirse desde el año pasado. Efectivamente existía plazo para su cumplimiento hasta el 31 de enero del 2021 y pues quienes no la están cumpliendo pues todavía están tienen la oportunidad de hacerlo. De acuerdo con la normatividad, pues efectivamente existir la posibilidad de cumplirlo a través de un colectivo ambiental como nosotros y pues obviamente cumpliendo con todos los reconocimientos y garantizando el cumplimiento de los ejes temáticos de la normatividad. Aquí solamente alcanzamos a nombrarla pues digamos que muy rápidamente. ¿Podemos implementar el plan de gestión? Claro que podemos implementar el plan de gestión ambiental y darle cumplimiento efectivamente a la norma. ¿A qué nos estamos exponiendo? ¿A qué nos estamos exponiendo? ¿A qué nos estamos exponiendo por no implementar ese plan de gestión ambiental? Pues primero, pues obviamente a no tener actividades que cumplan con este plan con esta economía circular, a no garantizar el cumplimiento como tal de esa materia prima y pues por supuesto, como es una normatividad que ya es exigible, efectivamente pues están exponiendo pues, a sanciones por parte de la autoridad ambiental competente para hacer el seguimiento a este plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques, que es la ANLA. El no cumplirlo, pues obviamente puede generar un proceso sancionatorio con unas multas, pues que dependiendo del proceso productivo, pues pueden ser unas multas pues muy costosas. Entonces, pues sí, el llamado es, si usted está cumpliendo con la norma, maravilloso, sígalo haciendo. Si no ha entrado digamos que en el cumplimiento de la misma, pues buscar garantizar el cumplimiento de la norma a través pues de las herramientas que en su momento sean, como es el estar vinculado a un colectivo ambiental como somos nosotros. Hay tendencias mundiales que se pueden cumplir en materia de proambiente. Claro que sí, tenemos empresas, tenemos, pues por supuesto, nuevas tendencias mundiales. Siempre en el tema de protección al ambiente surgen nuevas posibilidades de garantizar la protección del mismo. Nosotros podemos garantizarles el cumplimiento de estas, pues efectivamente la implementación de las nuevas tendencias que no solamente garanticen protección, reuso de la materia prima, menores costos en lo que se está haciendo, sino adicionalmente todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con, pues efectivamente con generar mayor, pues, por supuesto, incremento en el tema de las ventajas económicas de cada uno de los productos. ¿Qué se puede hacer? Otra pregunta está relacionada con cómo implementar el plan de gestión, pero ya en lo que tiene que ver con el cumplimiento como tal de las demás normatividades en materia de vertimientos. Pues por supuesto, todo lo que tiene que ver con los permisos ambientales, permiso de vertimientos, permiso de emisiones, permiso de ruidos. De la mano de todo esto, pues por supuesto es una responsabilidad que impacta en las organizaciones, que impacta en las empresas y que debe ser estrictamente cumplido por todas las empresas que utilizan materias primas de este tipo de origen del medio ambiente. Sí, claro, nosotros efectivamente podemos acompañarlos en este proceso para todo lo que exige, pues estar dándole cumplimiento a toda la normatividad pues, que nos exige, que se exige para garantizar el cumplimiento del buen uso de los recursos que el ambiente nos ofrece. Creo que tenemos una última pregunta. Discúlpenme que me haya extendido un poquito, pero con tanta información que tuve, con tanta diferencia tecnológica que tuvimos hoy.
Ok, listo. Sí, digamos que nos preguntan que si tenemos planeado algún tipo de tema adicional producto del tema de economía circular. Sí, tenemos varios temas adicionales planteados. Digamos que sería súper interesante que nos pudieran contar de qué otro tipo de temas de este tipo de gestión, relacionados con la gestión ambiental y con el tema de economía circular, les gustaría que ahondáramos, que profundizáramos, y por supuesto que podemos pues prepararlos y estamos a disposición de ustedes para poder colaborarles y pues servirles con esos tipos de temas que pues a nosotros nos apasionan y del que podemos pues por supuesto retroalimentarnos mutuamente, porque obviamente lo que hemos aprendido en este tema es que siempre en relación con cada proceso operativo, mientras exista voluntad y ganas de darle cumplimiento a esta economía circular, es mucho lo que se puede hacer. Pues este era el tema que teníamos tratado, que habíamos planeado para ustedes. Les agradecemos mucho pues, que hubieran compartido con nosotros pues, este espacio. La verdad es que esta es una oportunidad que tenemos para darles a conocer la importancia en este tema. Quisimos iniciar con la economía circular, pero hay muchos temas de los cuales podemos hablar y con los que podemos enriquecernos como empresas, como personas, y desde Green Economy Service Colombia, pues estamos absolutamente interesados en poder compartirlos. Si tienen algún tipo de información adicional que quisieran compartir, pues aquí estamos nosotros a su disposición, y pues desde nuestra página www.gescolombia.go, pues aquí estamos a su disposición también a través de los canales de información que se manejan con Crency. Gracias por su tiempo, esperamos poder conectarnos con ustedes en una próxima oportunidad. Que tengan un feliz día. Gracias.